Buenas tardes, ingeniero. Me presento. Mi nombre es Jonathan Mendoza. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Pertenezco específicamente a la carrera de contabilidad y actualmente estoy cursando el tercer semestre en la jornada nocturna. El tema que voy a tratar son los ingresos. Podemos denominar que los ingresos son el intercambio de los recursos económicos que se presentan en una organización o una persona. Estos ingresos constituyen el aumento del patrimonio neto de los mismos. También se puede considerar como ingreso toda transferencia que reciban los agentes económicos, tales como los subsidios, las donaciones y otras. Además, este término puede adoptar la forma de salarios, los intereses, los dividendos, rentas o los beneficios. Podemos decir que este término de ingreso está enfocado o empleado igual con significados técnicos similares en distintos ámbitos económicos y administrativos. Dentro del ámbito económico, el ingreso es toda aquella ganancia que se percibe por la venta de un bien o un servicio, que generalmente se hace efectiva mediante un cobro monetario o de dinero. Dentro de una organización podemos poner de ejemplo que se denominan ingresos al total de dinero que una empresa recibe por la venta de un producto o por brindar un servicio al consumidor. Dependiendo del sentido específico, los ingresos pueden ser una gran variable, siendo considerados a la hora de medir el desempeño económico y financiero, o ya sea para diseñar planes contables y administrativos. Dentro del ámbito administrativo contable se contempla los ingresos como el aumento del patrimonio neto de una empresa, ya sea debido al aumento de valor de sus activos, sus ganancias por ejemplo, o por la disminución de sus pasivos, que como ejemplo vendría a ser el vencimiento de una deuda. Es importante tener en cuenta que dicho cálculo mencionado no se toma en cuenta como ingresos a las aportaciones de socios y propietarios de una empresa. Sin embargo, estas aportaciones deberán ser devueltas o retornadas eventualmente a manos de los inversores. Los ingresos en el ámbito administrativo son contabilizados de dos maneras, es decir, dependiendo de dónde provienen estos ingresos. La primera manera es cuando provienen de la venta de bienes, en las cuales se debe tener en cuenta varios puntos. Como primer punto, se debe informar al comprador sobre los beneficios y riesgos de la venta. Como segundo punto, la empresa no puede tener el control sobre los bienes vendidos. Como tercer punto, el importe se debe considerar o valorar de manera fácil y concreta. Como cuarto punto, se debe poder medir los costes. Y como quinto último, se debe obtener beneficios de la operación, ya que este es uno de los propósitos de las empresas al momento de vender un bien. La segunda forma de contabilizar los ingresos se dan por la prestación de servicios. Igualmente, aquí se deben tener varios puntos claros. Como primer punto, los servicios deben valorarse con mucha fiabilidad. Como segundo punto, debe ser probable que el vendedor reciba los beneficios de la operación. Como tercer punto, el grado de realización de la prestación del servicio pueda ser valorado con mucha fiabilidad. Y como cuarto y último punto, los costos incurridos y los que faltan por incurrir deben ser valorados también con mucha fiabilidad. Hoy en día vemos que dentro del mercado podemos encontrar varios tipos de ingresos, los cuales podemos destacar los siguientes: ingresos brutos e ingresos netos. Este tipo de ingreso generalmente aparece dentro de las empresas desde un inicio en cifras brutas, es decir, esto sucede cuando todavía no se han experimentado ninguna deducción en los ingresos. Y a partir de que entran o son considerados ingresos netos cuando entran en función de los impuestos generados por pagar. Otro tipo de ingresos son los ingresos públicos. Son aquellos ingresos que recibe el Estado o sus distintas dependencias a partir de los impuestos y otros mecanismos de recaudación. Existen también los ingresos privados. Son los ingresos que atañen a la empresa privada o los grupos privados, tengan o no tengan fines de lucro. Otro tipo de ingresos son los ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos ingresos que se obtienen de manera consecutiva,
es decir, los que son habituales. Aquí entra lo que son los salarios y los pagos regulares. Mientras que los ingresos extraordinarios son los ingresos que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos o inesperados, como por ejemplo la emisión de bonos de un gobierno o como ganarse la lotería. Los ingresos totales es la suma de lo percibido por una empresa o una organización por motivo de su actividad comercial regular, es decir, por la venta de todos sus productos o servicios que logra hacer. Otro tipo de ingreso es el ingreso marginal. Podemos decir que en microeconomía se le llama así al incremento de los ingresos o ventas totales de un sector, es decir, cuando se posiciona una unidad más de lo esperado. Y como por último podemos encontrar el tipo de ingreso medio. Este tipo de ingreso es el que actúa como indicador obtenido del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso total entre el total de las unidades vendidas. En conclusiones, podemos llegar a la conclusión de que es importante registrar los ingresos que recibimos, ya que nos permitirá tener claridad de ver resultados financieros, así evitando alguna situación donde nos genere pérdidas de dinero. Este procedimiento igualmente no solo nos servirá en ámbitos empresariales, sino también nos ayudará a no obtener pérdidas de ingresos o dinero en nuestra vida diaria, ya que hoy en día podemos ver podemos decir que realizamos transacciones de compra día a día, lo cual nos permitirá no generar pérdidas. Muchas gracias por su atención.